Hola compañeros, mi nombre es Vani y les estaré hablando en un primer momento sobre la lucha indígena por la autonomía educativa, una perspectiva latinoamericana, posteriormente sobre el interculturalismo institucional versus educación verdadera. Bien, comenzaré con la lucha indígena por la autonomía educativa, una perspectiva latinoamericana. Desde la perspectiva de los actores de los movimientos indígenas en América Latina, la escuela es a la vez un derecho, una necesidad, un signo de identidad y parte de un proyecto político, al representar el lugar donde se pueden expresar y articular demandas y necesidades aparentemente contradictorias como la demanda de autonomía y de integración. En la región de las tierras recuperadas de la selva lacandona se puede afirmar que los campesinos indígenas y los ancianos en especial ven también en la educación un instrumento necesario de desarrollo integral que permite erradicar la ignorancia, junto con las discriminaciones que implica en la vida cotidiana. Así, la escuela aparece como un medio para mejorar las condiciones de vida y contribuir a solucionar dificultades sociales. En un contexto en el cual gran parte de los estados no reconocen los hechos el derecho de los pueblos originarios y afrodescendientes a crear y desarrollar sus propias instituciones educativas, las exigencias de transformación escolar en marcha contribuyen a demostrar que una política de educación autónoma es posible en la medida en que sus principales actores no asuman directamente las funciones de intermediación corporativa entre la comunidad étnica y el Estado nacional. Se puede señalar que una apropiación colectiva y profunda de la escuela no es posible en la medida en la que el Estado instrumentaliza el proceso educativo con fines de dominación política, económica y cultural. La autonomía educativa contribuye a redefinir las relaciones entre los grupos étnicos y el Estado-nación. En el escenario de las luchas por los derechos indígenas en América Latina, el Consejo Regional Indígena del Cauca considera a la educación como una prioridad que se concretiza en 1978, con la creación del programa de educación bilingüe mismo que se consolida en las décadas siguientes como antecedente a la experiencia del EZLN en Chiapas. La acción de los comuneros del Cauca descansa en los puntos siguientes: enseñanza de la lengua y el castellano, enseñanza de la cultura y la historia de los indígenas, al igual que la historia de los libros, exigencia de maestros bilingües que conozcan los problemas de los resguardos en donde estén trabajando y orienten a los alumnos sobre los problemas de la comunidad, así como la cultura, la historia y las luchas de los indígenas, y las enseñan a los alumnos. En 1976 se introduce en la normatividad educativa los temas del consentimiento y de la participación de las comunidades en la selección de maestros y de los contenidos curriculares. Su reglamentación ocurre en 1978 a raíz de acciones políticas del CRIC, donde la denuncia y la presión, la protesta se constituyen en mecanismos para obtener el reconocimiento de derechos educativos especiales por medio de negociaciones con el Estado, y establece que el docente sea seleccionado por los miembros de las comunidades. Según el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas firmado por el gobierno de Guatemala y los comandantes guerrilleros en 1995, el gobierno se compromete a descentralizar y regionalizar el sistema educativo a fin de que se adapte a las necesidades y especificidades lingüísticas y culturales, aparte de sus objetivos de desarrollar el plurilingüismo e integrar las concepciones educativas. A la reforma, el Estado guatemalteco pretendía otorgar a las comunidades y las familias como fuente de educación un papel protagónico en la definición de la currícula y del calendario escolar, y la capacidad de proponer el nombramiento y remoción de sus maestros, a fin de responder a los intereses de las comunidades educativas y culturales. Otro punto es la contratación y capacitación a maestros bilingües y a funcionarios técnicos administrativos indígenas para desarrollar la educación en sus comunidades e institucionalizar mecanismos de consulta y participación con los representantes de comunidades y organizaciones indígenas. Asimismo, el reto autónomo de los recursos financieros para la educación de los pueblos indígenas constituye lo que está en juego en las fricciones entre los movimientos indígenas latinoamericanos y el Estado y los estados. El reconocimiento de la capacidad y el derecho de crear, organizar y controlar a su conveniencia sus propias instituciones educativas.
Continuamos con el interculturalismo institucional versus educación verdadera. Según Nicanor Rebollo, por interculturalismo institucional identifica la formulación político-cultural contenida en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, por medio de la cual es esbozada una ideología de la convivencia pacífica entre culturas diferentes, donde su principal reto está planteado en términos de la construcción de una nueva ética pública y en el establecimiento de una educación intercultural para toda la población mexicana, indígena y no indígena. El objetivo de la educación intercultural, de acuerdo con Gonzalo Aguirre, dice que la educación indígena es aquella que nosotros, los componentes no indígenas de la sociedad mayor, impartimos a los grupos de población originalmente americanos, pero además es la educación que estamos obligados de proveer a los no indios para ordenar la convivencia que hace posible la formación nacional. Para que sea verdaderamente intercultural, la educación deberá ser capaz de responder a la vez a los imperativos de la integración planetaria y nacional y a las necesidades específicas de comunidades concretas, rurales o urbanas que tienen una cultura propia. El planteamiento de una verdadera educación intercultural bilingüe radica en la posibilidad y capacidad que tengan los pueblos de construir un nuevo currículum que no exprese únicamente las necesidades de conocimiento y comprensión lingüística de estas poblaciones, sino que se construya en los contextos culturales y exprese en ellos los contenidos sistematizados en una organización pedagógica que permita las comprensiones de los mundos de vida de sus poblaciones y desde esta construcción se logre el diálogo con la cultura universal. A contracorriente de los discursos interculturalistas dominantes, la educación autónoma de los zapatistas asentados en la principal región de tierras recuperadas en 1994 se reclama verdadera, es decir, efectiva y coherente con el contexto sociopolítico y los objetivos de los campesinos rebeldes. La legitimidad social de la figura del educador zapatista y de los saberes que valora en la escuela se alimentan en gran medida del origen comunitario y militante de jóvenes campesinos, quienes son bilingües y a veces trilingües, aprovechando el arraigo local del docente para extender el acceso a la escuela. El proceso del nombramiento comunitario del promotor de educación autónoma ocurre con un método bastante similar a la designación de las autoridades mayas en los cargos políticos religiosos de los servidores del pueblo. Concluyendo, a escala comunitaria y regional, el ejercicio autónomo implica entonces la redefinición de la posición social del docente en el campo político y educativo, tanto a nivel organizativo como pedagógico. Según el Consejo Municipal Autónomo, renovado cada 3 años, se halla una serie de intervenciones directas de los pueblos y autoridades para la toma de decisiones, programas, calendarios y sus formas para las capacitaciones, para crear una educación autónoma y verdadera para los pueblos que ayuden a lograr la vida digna y fortalecer su cultura y que les abra horizontes de acuerdo a su realidad regional. Las asambleas de los zapatistas redefinen las prioridades, las necesidades y la calidad que exigen del sistema alternativo a la selva celtal. Además, al desafiar los resultados de las medidas tomadas por el Poder Educativo Nacional, este proceso de resistencia política contribuye a afinar y reafirmar las conciencias subjetivas de pertenecer a un grupo socioétnico y político determinado. Esto es todo por mi parte, compañeros. Los dejo con mi compañera.